Los libros que está en esta sección de la Biblia, y es considerado libros poéticos, ¿verdad? Tiene un lenguaje poético, entonces todo lo que se dice está muy adornado, como los Salmos, como Job, libros poéticos, muy rico en literatura, y eso nos habla de un creador que no es para nada aburrido, ¿verdad? Hay narración, hay historia, hay profecía, hay de todo en la Biblia. Y entonces Proverbios es uno de esos libros poéticos. Y es un libro que tiene varios autores. A veces solamente creemos y pensamos que Salomón es el autor de los Proverbios, pero realmente hay varios autores. Dice el mismo capítulo 1, versículo 1, los Proverbios de Salomón, o sea, nos dice que claramente hay proverbios que son de su autoría. También lo menciona Proverbios 10.1 y Proverbios 25.1. Nos menciona que algunos son compilados por siervos del rey Ezequías, que no sabemos si son de la autoría de Salomón, pero fueron compilados por ellos. También vemos que en Proverbios 30, capítulo 30, versículo 1, hay proverbios de Agur. Y en Proverbios 31, versículo 1, vemos que hay proverbios de Lemuel. O sea, no solamente Salomón escribe esta colección de proverbios, sino que además hay otros, ¿no? Algunos compilados por los siervos de Ezequías, algunos escritos por Agur y también Lemuel. Entonces, no solo Salomón escribió estos proverbios. Ahora la gran pregunta, porque ¿qué es un proverbio? Bueno, un proverbio es una declaración corta y breve de una verdad ética y moral. Es tan simple como eso. Una declaración corta, breve, clara, concisa. O sea, de verdad que acá no hay lugar a doble interpretación en lo que nosotros vamos a estudiar. Va a ser bien directo. Y que comunica una verdad ética y moral, que tiene que ver mucho con la conducta, pero vamos a ir viendo un poco hacia dónde se mueve el libro de Proverbios. Tuvo su origen los Proverbios en el Oriente Medio y es una de las metodologías de enseñanza más antiguas que se conoce para instruir a alguien. O sea, hoy día hay otras metodologías, ¿verdad? Pero en aquel entonces un proverbio era la forma de enseñar a alguien. Era una frase muy cortita, muy breve, pero que tenía un gran contenido. Proverbio entonces contiene, o el libro de Proverbios tiene declaraciones, tiene parábolas, tiene comparaciones que nos ayudan a aplicar la sabiduría de Dios, y esto es muy importante, a la vida cotidiana. Contiene colecciones agrupadas por autor, por temas. Es muy difícil, no sé si los que han leído Proverbios se les hizo difícil, pero es muy difícil hacer un bosquejo, por ejemplo, del libro de Proverbios, aunque yo elaboré uno. Es bastante enredado, pero se puede de alguna u otra manera. Entonces son principalmente dichos de sabios, palabras de Agur, de Lemuel, que no necesariamente están ordenadas entre sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los dos versículos clave de este libro? Y eso es muy importante. Quise poner dos, porque si era uno, podía ser minimizar el otro. No quería eso, quería que pudiera tener versos que declararan la importancia de Proverbios y resumieran todo el libro de Proverbios. Si podemos resumirlo en dos versos. Proverbios 1.7, que es el primer verso clave del libro, que yo creo que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio de la sabiduría es el temor del Señor o de Jehová. Y los insensatos, la segunda parte se nos olvida. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el primer verso clave del libro. Y el segundo son dos versos, ¿ya? Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es uno de los versículos a aprenderse en los discipulados. Así que los que van a ser discipulados, ahí tienen un versículo que van a tener que aprenderse de memoria. El tema central del libro, de más está decir, que es la sabiduría de Dios. El libro menciona 120 veces la palabra sabiduría en todo el libro.
120 menciones tiene la sabiduría en el libro, así que obviamente el tema central del libro es la sabiduría de Dios. Ahora, el objetivo del libro es algo importante. Proverbios se escribe para que podamos adquirir sabiduría e instrucción del Señor para que nosotros podamos tomar decisiones y aplicar esas verdades a nuestra vida cotidiana. El objetivo del libro, y esto es muy importante, no es simplemente adquirir sabiduría. Eso es una parte, adquirir sabiduría. Porque fíjate que no es suficiente simplemente con adquirirla. ¿Quién ha sido el hombre más sabio de la tierra? ¿Quién adquirió, no cualquier sabiduría, quién adquirió la sabiduría de Dios? ¿Quién? Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 10 al 12, Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Te imaginas a Dios diciéndonos eso a nosotros? Hermano, amigo, hijo, pídame lo que quiera. Y Salomón pidió allí en ese pasaje sabiduría para gobernar al pueblo, porque sabía lo que el pueblo significaba. Ahora parece que la sabiduría efectivamente fue solo para gobernar a su pueblo, porque a él no le sirvió, porque terminó mal. Entonces, el punto es que Salomón fue el hombre más sabio, ¿cierto? Eso es una realidad. No hay nadie en la tierra, y lo dice la Biblia, más sabio que Salomón. Nadie. A Salomón venían a verlos de todos los rincones de la tierra para escuchar de su sabiduría, porque fue dada por Dios. No fue dada por el mundo, fue dada por Dios. Pero falló en aplicar esa sabiduría en su vida. Mira, yo quiero que veamos Primera de Reyes, porque esto es muy importante. Primera de Reyes, vamos allí, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones, acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón contra sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres, aquí está todo el problema, desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido David su padre. Entonces Salomón edificó un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían a sus dioses, sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué esto has hecho y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. O sea, fíjate la tragedia. Entonces dices, Salomón fue el hombre más sabio. ¿Dónde está el hombre más sabio? Aquí. ¿Te fijas? A Salomón no le bastó adquirir sabiduría.
de Dios. No estamos hablando del mundo, de Dios. Adquirir sabiduría de Dios no es suficiente. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sabiduría, de adquirir sabiduría y para qué? Santiago capítulo 3, versículo 13 nos da la respuesta. A ver si lo tenemos en pantalla. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente. Hay una pregunta, mira qué interesante. No está. ¿Quién? Ahí sí. Hay una pregunta, mira. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Hay una pregunta. ¿Quién será? ¿Qué dice? ¿El que sabe más la Biblia? ¿Verdad que no? ¿El que sabe y conoce todas las doctrinas? Que muestre por su buena conducta sus obras y no solamente las muestre, sino en sabia mansedumbre. Quédate calladito, solo muéstralas en humildad. Entonces eso es sabiduría, familia. Proverbios no es para que nos volvamos, y la Biblia no es para que nos volvamos expertos teólogos en todos los temas que nosotros que hay. Es para que tú vivas conforme a Jesús, es para que tú y yo vivamos más conforme a Jesús. Es para que tu carácter y el mío podamos vivir nosotros más conforme a Jesús. Por lo tanto, familia, la sabiduría no tiene ninguna relación, no tiene relación alguna al coeficiente intelectual que tú tengas. O sea, tú puedes tener un coeficiente intelectual bajito, pero eso no significa que no puedas llegar a ser sabio en el Señor. No tiene que ver tampoco con las calificaciones que tienes en el colegio o tus estudios. La sabiduría no tiene que ver con que seas capo en la universidad y en el colegio, porque finalmente la sabiduría de Dios se refleja en la conducta de cada uno de nosotros. Tener una relación correcta con el Señor es lo que nosotros vamos a entender en este libro y es lo que nosotros vamos también a aplicar a nuestra vida. Cuando tenemos una relación correcta con el Señor, comenzamos recién ahí a aprender lo que va a ser sabiduría. Recién ahí. Ahora, todos los libros del Antiguo Testamento, familia, siempre, esto es importante, tenemos que estudiarlos a la luz de Jesús. Tenemos que entender que todo libro del Antiguo Testamento es una sombra de lo que Jesús va a hacer. Entonces lo que vamos a ver mucho en Proverbios es la personificación de Jesús en varias partes. Se personifica como la sabiduría, pero en realidad es Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos ver a Jesús en este libro? Bueno, la Biblia nos recuerda algo importante en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, ya que este libro nos habla de la sabiduría. Es necesario que entendamos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice algo muy importante. Dice Colosenses 2, 2 y 3, espero que sí, ese es. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es decir, de Cristo, en quien están escondidos, nota bien, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, el libro de Proverbios nos va a llevar a conocer, sin duda alguna, mucho más a Jesús, porque en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está. Entonces es un libro que también nos habla mucho y nos va a hablar mucho acerca de lo que es Jesús. Ahora, estos primeros 7 versículos que vamos a leer ahora, vamos a ver dos cosas. Primero, cuál es el propósito del libro, y vamos a ver también cuál es la fuente o el origen de la sabiduría. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios entonces 1:1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora.
las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, la presentación del libro es los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y cuáles son los propósitos del libro? Están en el versículo 2 al versículo 6. Dice primeramente dice para entender o para aprender. Dice la Reina Valera, creo que dice para entender. Esta dice para aprender sabiduría. Fíjate que hay algo importante. Todos estos versículos indican algo que no tenemos. ¿Cuándo tú necesitas aprender algo? ¿Cuándo nosotros necesitamos adquirir algo? Cuando no lo tenemos, cuando lo necesitamos. Adquirimos cosas que no tenemos porque las necesitamos. Vamos al colegio porque no sabemos, no entendemos. No sabemos leer, tenemos que ir al colegio y tenemos que ser instruidos, nos tienen que enseñar porque no sé leer, entonces alguien me tiene que enseñar a leer. Pero aquí estamos hablando nosotros de la vida, del saber vivir. Y aquí hay una situación importante, querida familia. Nosotros no sabemos vivir. No sé si lo has pensado. No sabemos vivir. Metemos la pata a cada rato. ¿O no? Cometemos una infinidad de errores, caminamos por caminos que no quisiéramos, no podríamos haber caminado. Cuando llegamos a Cristo es como que empezamos a mirar todo lo malo que hicimos en el pasado, pero ahora que somos creyentes también nos damos cuenta cuando metemos la pata, cuando realmente ponemos el pie donde no debimos haberlos puesto, pusimos el pie a lo mejor en arena movediza en lugar de ponerlo en tierra firme, en el camino firme que el Señor nos estaba mostrando. Entonces cuando nos dice es para aprender sabiduría es porque no tenemos idea. No tenemos idea. No sabemos. Y necesitamos la dirección del Señor para vivir nuestra vida. Fíjate que la palabra en hebreo, esta palabra para aprender o entender, significa algo así como observar y hacer. Observar y hacer. Es como la manera de aprender es observar y luego hacer. ¿Te fijas? No es que simplemente voy a una lección, me voy a sentar, voy a escuchar a un profesor. Es observar de quién estoy aprendiendo y imitar a quien del cual estoy aprendiendo. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Él quiere que yo lo escuche a Él, que yo me calle y que lo escuche y que lo siga. Y que lo siga. Y que siga y ponga mis pies donde Él lo puso. Entonces necesitamos observar y necesitamos hacer, necesitamos aprender, necesitamos ese proceso. El propósito, fíjate, de la sabiduría no es hacerme sabio para enseñar, es aprender todo el tiempo, aprender, aprender y aprender. En eso consiste la sabiduría. El sabio siempre aprende, el sabio en Dios, en Cristo, sabe que necesita aprender. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, es un hombre y una mujer que constantemente quiere estar aprendiendo y que no le importa ser reprendido porque quiere aprender. Y además tiene un corazón enseñable, quiere aprender, quiere que Dios le instruya. Y eso es muy importante. Entonces, entendemos y necesitamos entender porque no entendemos. Necesitamos aprender algo que no sabemos hacer. ¿Y qué necesitamos aprender? ¿Qué es lo primero que necesitamos aprender? ¿Qué es lo primero que necesitamos entender? Es sabiduría, aprender la sabiduría y la instrucción. Eso es lo primero. Y la palabra sabiduría en el hebreo es interesante porque es chokma, no chokman, ¿ok? Es chokma, tal cual. Y quiere decir lo siguiente: una habilidad especial dada por alguien que sabe algo que nosotros no. ¿Entiendes eso? Eso es en hebreo la palabra sabiduría. Una habilidad especial dada por alguna persona, por alguien que sabe algo que nosotros no. Es decir, lo primero que nosotros necesitamos entender y el primer propósito es que Dios nos quiere enseñar a hacer cosas que nosotros no sabemos hacer como seres humanos. Tomamos malas decisiones,
metemos la pata con frecuencia, vamos por direcciones equivocadas, pero no te preocupes que Dios te quiera enseñar. El tema es que yo tengo que tener el corazón dispuesto a aprender. Eso es muy, muy interesante. El segundo propósito es recibir doctrina o instrucción, ¿no? O para discernir dichos profundos. Eso es muy importante. Dichos profundos. Esto es muy importante también. Y luego dice recibir instrucción en sabia conducta. Esto tiene que ver con doctrina, tiene que ver con disciplina y doctrina. Fíjate que doctrina es musar en hebreo, que es la misma raíz para disciplina. Y es interesante eso. Por eso la serie se llama Sabiduría y Disciplina a la manera de Dios. Porque ¿sabes cómo Dios nos enseña a nosotros? ¿Cuál es la forma de enseñarnos? Es a través de la disciplina. Así aprendemos. La primera parte de la enseñanza es sin duda la Biblia, ¿no? Dios nos enseña a través de la Biblia, pero cómo nosotros realmente vamos a aprender a llevarlo a la práctica de la vida cotidiana es a través de la distinta disciplina a la que el Señor nos expone intencionalmente para poder aprender. De lo contrario, no voy a aprender. Es como el que quiere aprender a conducir, ¿verdad? O sea, alguien puede ser un genio en la sala de instrucción para aprender a conducir. Se puede saber todas las preguntas teóricas que hay respecto a las leyes. Puede recitarte las leyes de la calle de memoria. Puede saber lo que significa cada una de las simbologías que ve en la calle. Puede que sepa cómo hay que doblar cuando hay un auto a este lado, quién tiene la preferencia. Puede saber todo eso. Y puede ser el mejor alumno de la clase. Pero otra cosa es cuando lo sientas en un auto y lo pones en Avenida Caupolicán a las 8 o 9 de la mañana. Es diferente. Porque tienes la presión de la micro encima, el colectivo que está atrás que no te deja avanzar, el otro que está adelante, alguien que te grita por la ventana. Todo este tema no te dan tampoco la pasada. O sea, no sabes qué hacer, se para el motor porque no sabes cómo salir más suave, porque finalmente tuviste la primera parte que fue buena, y eso es bueno, estudiar la Biblia, y es bueno escudriñar las Escrituras y estudiar la Biblia. Nosotros animamos siempre a eso y es lo que hacemos, pero necesitamos también aprender a cómo aplicar eso a nuestra vida diaria, y para aplicarlo Dios me manda con el autito a Avenida Caupolicán a las 9 de la mañana cuando hay taco para poder aprender. Necesito aprender. Y eso es muy importante. En la vida cotidiana, con lo que me pasa, Dios me quiere enseñar. Así que no menosprecies la disciplina del Señor. Porque Dios al que ama, ¿qué hace con el que ama? Lo disciplina. Siempre decimos, gracias a Dios porque me amas profundamente. Y eso es una tremenda verdad. Pero a veces pensamos que el amor de Dios es solo cariño y aprecio. Y el amor de Dios se manifestó en que Cristo murió por nosotros, pero también se manifiesta en que Dios nos quiere instruir y enseñar. Y eso es disciplina. Y a través de la disciplina el Señor nos va a enseñar. Entonces, Dios es un buen Padre. Es un Padre celestial y es un buen Padre. Entonces no nos puede dejar nosotros simplemente sueltos y que nosotros sus hijos hagamos cualquier cosa. Si tú eres el padre de un hijo, tú sabes a lo que me refiero, no quieres que haga lo que quiera, a no ser que te importe nada a tu hijo. ¿Verdad que si no nos importa nada a nuestro hijo, bueno, crece como quieras, haz lo que quieras? Pero a nosotros sí nos importa. Y no quiero que haga lo que quiera, porque si yo sé que hace lo que quiere, va a tener un futuro no bueno. Y eso va a jugar en contra de él. Y va a salir a la vida y la vida se lo va a comer, porque no le di herramientas, no lo discipliné. En Hebreos 12, 5 al 11 nos dice claramente eso, que sin disciplina un hijo no aprende, sin disciplina
un hijo no aprende. Y es como la disciplina que nosotros aprendemos, realmente. Entonces, necesitamos también discernir, aprender la instrucción, la doctrina, para poder llegar a discernir las cosas que nos presentan enfrente, para tener discernimiento, para poder decir y tomar las decisiones con discernimiento, y no simplemente porque alguien me lo dijo, yo lo agarro, lo tomo y ya, lo creo, sino poder tener el entendimiento de Dios para discernir lo que tengo enfrente, si realmente lo que tengo enfrente es algo que voy a entrar, esa puerta la voy a abrir y voy a entrar, o mejor la cierro y me aparto. Tener discernimiento. Entonces fíjate que todas estas cosas yo no las tengo. No tengo sabiduría, no puedo discernir con claridad, necesito que Dios me enseñe. Necesito que Él me dé su sabiduría, necesito su sabiduría para discernir lo que tengo que hacer. Y luego el verso 3 nos dice que necesito recibir la instrucción de parte de Dios en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Y esto es súper importante. Recibir algo que no tenemos. ¿Qué significa eso en hebreo? Significa apoderarse del consejo, de prudencia o de instrucción. En hebreo la idea de justicia es rectitud, es decir, poder conducirme rectamente. Conducirme rectamente. Y necesito recibir esa instrucción para conducirme rectamente. Aquí no está hablando de justicia humana, está hablando de lo que Dios desea, de la forma en que Dios desea que nosotros vivamos. De eso está hablando la Biblia, ¿ya? Entonces, para entender juicio y equidad. Y fíjate que hay algo importante. Solo Dios es justo y Dios nos quiere dar su justicia. Eso es importante. Solo Dios es justo y nos quiere dar su justicia. No la justicia nuestra, que no alcanza. Jesús le dijo a la gente, así como los fariseos, los religiosos, predican, hagan lo que ellos dicen, pero no sigan lo que ellos hacen. Porque no eran justos. ¿Verdad? Y finalmente, ¿quién es justo? Entonces, entender justicia significa entender que yo no soy justo. Entender justicia de Dios significa entender que solo hay uno justo. Y ese justo es Jesús, que fue a la cruz, pagó el justo por los injustos. Sí, eso significa entender justicia y juicio y equidad. No está hablando de justicia social. Está hablando de la justicia de Dios. Él es el único justo. Nadie más lo es. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos entender? Eso. Necesitamos entender, recibir instrucción y necesitamos conducirnos en la justicia de Dios. Y solo la justicia de Dios puesto en nuestro corazón nos va a hacer caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Tú no vas a poder caminar como Dios quiere que caminemos si tú no tienes una relación con el justo Hijo de Dios. Porque Él te va a hacer caminar así. Él te va a ayudar a caminar por esta vida. Él te va a ayudar a caminar por esta senda. Él te va a ayudar a caminar. Porque Él es justo. Él sí es justo. Nosotros no, pero Él me va a ayudar. Y Él me va a guiar. Entonces, Dios nos va a dar esa capacidad también de juzgar las cosas y situaciones y tomar siempre las decisiones sabiamente en Dios. Porque la vida nos va a poner muchas situaciones, ¿o no? Tenemos que tomar decisiones casi todos los días, ¿verdad? Nos enfrentamos a situaciones todos los días. En el trabajo, ¿qué hablar? Todos los días tenemos que enfrentar distintas situaciones. Y a veces no sabemos qué decisión tomar. Tenemos que consultar a Dios. Y tenemos la seguridad de que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas ni podamos cometer errores, porque Él nos quiere dirigir a cada uno de nosotros. También dice el verso 4, otro propósito, para dar a los simples prudencia, dice también sagacidad, creo, en la Reina Valera, ¿cierto?
sagacidad, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Los simples, va a ser una palabra que va a aparecer en todo el libro de Proverbios. Va a hablar de los simples mucho. ¿Y quiénes son los simples? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de simples? Es una persona que tiene ideas, pero no convicciones. ¿Se entiende eso? No es que alguien que no sepa nada. ¿Ya? Es alguien que tiene ideas en su mente, pero ninguna convicción. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y convicciones? En que las ideas pueden estar en tu mente, pero las convicciones se arraigan en tu corazón. Y las convicciones son las que te hacen vivir de cierta forma, ¿o no? Si tú tienes ciertas convicciones, esas convicciones te van a movilizar. Pero solo si tienes ideas y no convicciones, esas ideas son manejables. Cualquiera va a poder darte vuelta en cualquier momento si no tienes convicciones. Eso es muy, muy importante. Dios el simple necesita esa prudencia para entender y para tener convicciones en su corazón. Necesita adquirirla del Señor para tener convicciones, para no escuchar cualquier idea. Otra definición de simple puede ser también alguien que simplemente va para donde el viento va. No hay mayor análisis, no analiza nada. Simplemente dice, voy donde el viento me lleve. O como dicen hoy día, donde mi corazón me lleve, ¿sí? Sigue tu corazón. Uf, qué pésimo consejo. O sea, no hay nada peor que seguir el corazón, porque el corazón es engañoso, muy engañoso, y me va a llevar a los peores errores en mi vida. Seguir el corazón te va a llevar al infierno, a la muerte, realmente. Pero los simples son personas que son llevadas de un lado a otro porque no tienen convicciones. Simplemente tienen ideas, y hay demasiados cristianos simples en nuestro tiempo. Demasiados. ¿Cuáles son los cristianos simples? Los cristianos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina o cualquier idea que el mundo intente imponer. Y eso es tremendo, lo que está pasando hoy día. ¿Por qué la iglesia está recurriendo a la sabiduría humana? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Han visto ustedes que la mayoría de las iglesias han abierto seminarios con profesionales, expertos en familia, expertos en salud, expertos en drogas, expertos en todo? Y no son cristianos los que exponen. ¿Por qué lo han hecho? Porque son simples. Porque no tienen convicciones. Porque la palabra de Dios no está en sus corazones, no tienen la convicción de que lo que Dios dice es lo que Dios dice. Y eso se transforma en una convicción en mi corazón, firme, y me puedo arraigar en eso. Entonces ahora van a buscar a otras personas que nos vengan a hablar los peligros de la ley ESI. O sea, si yo tengo una convicción en mi corazón de lo que Dios enseña, no tengo que esperar que alguien me enseñe eso, en qué consiste esa ley, o en qué consiste la ideología de género, porque mi corazón, como tiene convicciones, cuando se enfrente a eso, lo va a identificar inmediatamente. ¿O no? Sí. Si yo estudio la Biblia y la Biblia me va a producir convicciones, esas convicciones van a estar tan arraigadas en mi corazón que cuando aparezca algo que no concuerda con lo que Dios me está enseñando, ¡epa! Ahí va a encender esa lucecita roja que me dice, esto no, esto lo tienes que dejar afuera, esto no. Pero la iglesia es simple hoy, es necia, porque no tiene convicciones. Y no tiene convicciones porque ha lanzado lejos de sus manos la palabra de Dios. Entonces, si tú no tomas la palabra de Dios con convicción, que es la palabra de Dios, y que en ella está lo que
Dios desea de ti y lo que Dios es, realmente tu vida va simplemente a ser un velero que se deja llevar por el viento. Y vas a ser un simple más. Entonces, las decisiones, la simpleza, es alguien que no analiza, que no actúa o que actúa sin medir el peso de su decisión. Que alguien que actúa sin medir las consecuencias que eso va a traer. Eso es un simple. Entonces dice, para dar a los simples prudencia. ¿Y quiénes son los simples? A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Sabes quiénes son? Nosotros. Jesús dijo algo bien bonito cuando miró a la gente. ¿Se acuerdan? En los evangelios. Marcos lo comenta, creo que también Lucas. Miraba a la gente y las miraba como ovejas sin pastor, ¿cierto? Como ovejas sin pastor. Y él tenía compasión, dice de ellas, ¿cierto? Misericordia, compasión. Pero no es un piropo que nos digan como ovejas sin pastor. O sea, la oveja ya es torpe. Y agrégale que no tiene nadie que la gobierne. Imagínate una oveja que es torpe sin pastor, peor. O sea, eso no es un piropo, es realmente ustedes no saben vivir. Pero eso movió a Jesús a la compasión, porque Él es el buen pastor. Y Él sabe que lo que la oveja simple, necia, tonta, que comete errores, que no tiene ningún tipo no mide sus actos ni sus consecuencias, ni pesan sus decisiones, sabe que lo único que necesita es Jesús. Entonces, nosotros somos simples, somos necios. Es lo primero que tenemos que reconocer cuando venimos al Señor, decir, Señor, yo no sé vivir, no sé, no me sirve nada, no sirve nada de mí, no sé vivir, la vivo embarrando, Señor, pero yo reconozco, Señor, que yo necesito de ti y necesito recibir tu instrucción. Y fíjate lo que se convierte un simple cuando escucha al Señor, para dar a los simples prudencia, lo que no tiene. O sea, lo que el torpe no tiene, Dios se lo puede dar. Nadie más se lo puede dar. ¿Entiendes? Lo que un necio no tiene, Dios se lo puede dar. Y me encanta esto porque en el fondo estamos viendo que personas comunes y corrientes pueden llegar a ser sabias. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan, después que ya Jesús resucitó y fue al cielo y los comisionó y vino el Espíritu Santo, estaban delante de los religiosos? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, toma las Escrituras y empieza a hablarle de las Escrituras y empieza a hablarle de Cristo. ¿Qué dijeron los religiosos? O sea, ¿qué onda estos locos? O sea, ¿dónde fueron? O sea, y decían más, dicen que eran del vulgo y sin letras. Pero te hablaban una teología perfecta, pero además tenían la evidencia del poder de Dios en sus vidas. O sea, ¿qué le podían decir a ellos? Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano, y conmigo. Pero tienes que rendirte, tienes que deponer tus armas. Tus armas no te sirven. Las películas de pillitos que a mí me gustaban antes, las de western, cuando venían y te ponían el cañón ahí, ríndete. ¿Y qué tenía que hacer la persona que se rendía? Poner las manos en alto, tirar su arma, es lo primero que tiene que hacer alguien que se rinde, tirar su arma, todo lo que tiene, sus balas, todas las armas que tiene, y levantar las manos. Eso tienes que hacer tú y tengo que hacer yo para entender sabiduría con Dios, para adquirir esto. Necesitas deponer tus herramientas porque no te sirven. Tus armas tienen que ser depuestas para que Dios te dé las suyas. Él tiene las armas que tú necesitas. Él sabe la manera en que tú tienes que vivir. Él te quiere enseñar cómo vivir, pero tú tienes que deponer tus armas. Entonces, ¿quién es el sabio? Mira, el 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Fíjate, el sabio, ¿qué hace? Escucha, oye.
no habla menos. O sea, fíjate, en la mucha palabra nos falta pecado. Dios tiene problemas con los que hablan mucho, y de hecho tiene problemas con los que se dicen ser maestros y no lo son, porque van a recibir mayor condenación. Tiene problemas Dios con los que hablan mucho. Dios quiere que oigamos. Nos ha dado 2 oídos y una sola boca. Eso quiere decir que es más importante oír que hablar. Entonces el sabio va a oír. Esa es la primera evidencia de ser sabio, oír a Dios, oírlo. Oírlo por la mañana, abrir la Biblia y oírlo que te hable, que tú oír la voz de Dios. Y yo no sé si puedes oír su voz. No, obviamente no audible, pero está en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que oíste verdaderamente a Dios hablándote? Hablando a tu corazón, hablando a tu vida. El sabio comienza oyendo a Dios. Y él va a adquirir la habilidad para entender proverbio, como dice el 6, metáfora y las palabras de los sabios y sus enigmas, para poder discernir, para poder decir dónde está lo bueno, lo malo, cómo puedo discernir. Y finalmente, familia, tenemos el origen y la fuente de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, en la Reina Valera me gusta más. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ok, ya sabemos lo que este libro nos quiere enseñar. Ahora, el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es: solo Dios me puede enseñar. Ese es el punto de partida. Yo no sé, pero Dios me puede enseñar. El punto de partida, comenzamos este camino hacia la sabiduría cuando tememos a Dios. También dice reverenciar a Dios. El temor a Dios es reverenciar a Dios. Tiene que ver con darle a Dios el lugar que le corresponde. Darle el lugar que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida. Si no tengo esa relación con el Señor, puede sonar fuerte, pero alguien que no tiene una relación con el Señor, en términos de Dios, no es sabio. O sea, nadie que no tenga a Dios es sabio. De acuerdo a lo que nos dice Dios. ¿Se entiende eso, no? O sea, pueden las personas tener los estudios más profundos en dinámicas familiares, en cómo intervenir en todos niveles del grupo humano, de la vida humana, pero si no hay temor de Dios, no vale la pena escucharlo. Porque finalmente es alguien que no teme a Dios. Y si no teme a Dios, ni siquiera comienza ni da para seguir el camino de la sabiduría. Ni siquiera comienza. El camino de la sabiduría recién comienza cuando alguien dice: temo a Dios. Cuando alguien reverencia a Dios. Cuando alguien le da el lugar que corresponde. Entonces, hay tanta información en nuestro tiempo, familia. Hay tanto conocimiento en nuestro tiempo de tantas cosas. Conozco miles de personas expertas en familia, divorciados, con familias con el desastre, pero expertos en familia. Entonces dice: eso no es sabio. Yo no quiero seguir eso. No quiero seguir eso. Entonces los insensatos van a despreciar a Dios. Es decir, nunca alguien que no considere a Dios en su vida va a llegar a ser un sabio. Nunca. Y me gusta lo que Jesús le dice: ora. Y con esto quiero terminar hoy. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió a 70? Creo que es Mateo capítulo 10. Envía a 70 a una misión. Después regresan llenos de gozo por todas las cosas que ellos habían hecho en el Señor. Y Jesús como que se alegra. Y él como que hace una exclamación, una oración: te doy gracias, Padre. Y dice: porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos según el mundo, y se las has revelado a los niños. Así, Padre, porque así quisiste que fuera. Tan simple como eso. Entonces,
tú y yo podemos llegar, el Señor nos puede llegar a dar sabiduría para vivir. Pero necesitas entender algo. Debes colocar a Dios en el lugar que tienes que colocarlo. Tienes que quitarte del trono y poner a Dios ahí. Cuando tú pongas a Dios en el trono de tu corazón, ahí comienzas el camino recién para poder vivir en sabiduría. Quítate y pone al Señor en el centro. Por ahí partimos hoy. Si no te acuerdas nada de lo demás, pero te acuerdas de esto, está bien. Comencemos hoy tomando una decisión. Quítate de en medio, depone tus armas y deja que el Señor gobierne tu vida. Vas a empezar a ver cómo el Señor va a guiar tu corazón y va a guiar tu vida. No desprecies lo que Dios te quiere enseñar. Tómalo. Venga de quien venga, no veas quién te lo está entregando. Si es palabra de Dios, recíbela y tómala y no la desprecies. Porque ahí vamos a comenzar recién este camino que tenemos por delante de lo que el Señor quiere darnos a nosotros, que es que seamos sabios, que podamos aprender a vivir, porque no sabemos vivir, ¿sí? Oramos, familia. Señor, gracias